Buenas noches, hermanos, pongámonos de pie. Buenas noches a los hermanos que nos miran a través de internet. Levantémonos, alegrémonos delante de aquel que nos escogió para ser un pueblo apartado, dice que para ser su especial tesoro, y nos escogió para ser reyes y sacerdotes para Él. Demos gloria al Señor. Gracias, Señor, en esta noche por permitirnos, Señor, estar juntos y levantar, Señor, un cántico para ti y exaltarte, oh Rey de gloria, y cantar las alabanzas a tu nombre. Gracias por permitirnos estar aquí, Señor, por habernos escogido y darnos este privilegio, Padre bueno. Queremos exaltarte, oh Rey de gloria, oh soberano. Gloria a tu nombre.
bueno eres tú, Señor, y por eso te alabo. Porque tú eres precioso, Señor, más precioso que el oro refinado eres tú. Mi alma te alaba, Señor, porque me has dado vida en este día para poder expresar tu grandeza y las multitudes de tus misericordias. Gracias, amado Rey. Las cuerdas han caído en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Señor, yo te he heredado de mi madre y puedo decir hoy que es hermosa la heredad que me ha tocado. ¿Con qué razón los levitas no tenían heredad en esta tierra? Porque su heredad eres tú, Señor. Hoy podemos decir a una que es hermosa la heredad que nos ha tocado, Señor. Sumo sacerdote, lleno de merced, el Cordero murió por mí. Se muestra
Sumo sacerdote, lleno de merced, el Cordero murió por mí.
anhelo. Termina tu obra que has comenzado. No nos dejes como estamos. No nos dejes como estamos, Cordero. Tú nunca has dejado una obra a medias, Señor. Termina tu obra, termínala en nosotros. Por favor, Señor. Señor. Gracias por tu presencia. Gracias por el toque de tu mano. Por la venida de tu Espíritu, Señor. ¿Qué haríamos? ¿A dónde iríamos? Señor, ¿a dónde iríamos? Fuera de ti, Señor. Gracias por esos toques, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. Siéntense, hermanos. Gloria a Dios, hermanos. Les he dicho en otras ocasiones que son esos toques del Espíritu los que nos animan a seguir adelante. ¿Cuánto tiempo hace que no sientes la presencia del Señor? No es culpa de Dios, porque Él está aquí. Él viene, nos encuentra a otros, pero tú estás seco. Seco. Tal vez estás pasando por el desierto. Pero ¿cuánto hace ya que vas por ese desierto? En el desierto había una bendición. A pesar de que el desierto era seco, pero por las noches o en las mañanas comenzaba a caer, ¿qué cosa? El rocío. Y el rocío refrescaba, y el rocío era húmedo. Pero tú, ¿cuánto hace que no sientes al Señor? ¿Me escuchas? ¿Estás aquí? No oigan esto como ir llover, sino que es importante para ustedes que sientan al Señor. Dije y lo repito, son esos encuentros frescos lo que nos hace seguir adelante. Gracias a Dios por aquellos que cada reunión tienen un encuentro con el Señor. Gracias a Dios por ellos. Y gracias a Dios porque ellos lo sienten.
Pero ¿ya hiciste cuentas cuándo fue la última vez que lo sentiste? ¿Dónde estará el problema? ¿Qué has hecho para que los ríos de agua viva fluyan en tu vida? ¿Qué has hecho? Óyeme, no te conformes al espíritu que hay en esta nación. Espíritu de comodidad, espíritu de suplir las cosas. ¿Ya te acostumbraste a vivir seco? ¿Ya te acostumbraste a vivir en el sequedal? ¿Sabes quién moraba en el desierto? Cuando el pueblo de Israel iba caminando hacia la tierra prometida, ¿sabes quién moraba en el desierto? Amalek. Amalek moraba en el desierto. Ahí mora la carne. Hermanos, aprovechemos el fluir del Espíritu Santo que hay en esta congregación. Hay otros que solo lo están imitando, pero aquí está el Señor, hermanos. Pero no solo te conformes a decir amén, sí, aquí está. ¿Lo has sentido? ¿Te has quebrantado en su presencia? ¿Han caído los ríos de agua viva en tu vida? Algunos están muriendo espiritualmente. ¿Y sabe qué? Están muriendo de sed a la orilla del río. ¿Me entiende? El río va allí y ellos están aquí, muriendo a la orilla del río de aguas cristalinas. Hermano, ¿qué hago? El profeta Isaías, en el capítulo 58, yo no voy a predicar ahí en eso, es algo que el Señor quiere que yo diga, pero en Isaías 58, ahí, hermanos, se menciona cómo podemos hacer para que los ríos de vida fluyan de nuevo en nosotros. Algunos solo viven del recuerdo. Oh, recuerdo cuando Dios nos bendecía. Recuerdo pasado. ¿Y ahora? ¿Cuándo fue la última vez que estuviste en su presencia y fuiste quebrantado, hermano? ¿Cuándo fue la última vez? Para mí no han pasado ni 12 horas de que estuve en su presencia quebrantado. Y ahora otra vez. Hermanos, por favor, busquemos al Señor. Busquemos al Señor en ayuno y oración. No te conformes a este país, hermano. Tú no viniste a este país para morir espiritualmente. El Señor te ha encontrado, ¿no es cierto? El Señor te encontró aquí. Quizá en tu país no vivías en el camino de Dios. Ahora estás en el camino de Dios, pero te has ido secando. Yo sé que en todos los países y en todas partes del mundo hay épocas de sequedad y épocas de humedad. Yo lo sé. Y en las épocas de sequedad, aquellos
ríos, aquellas quebradas. Cuando fuiste en la época de lluvia, qué lindo, y hasta fuiste y te metiste en el río. Pero en la época de sequedad, por eso le pusieron el nombre de quebrada seca. Porque en la época de lluvia, ahí va el río. Pero en la época de sequedad, como que nunca un río hubiera pasado. Yo sé, yo entiendo. Pero ¿cuánto hace que no sientes al Señor? ¿Qué está pasando en tu vida, hermano? Es mi anhelo, es mi deseo que lo encuentres. No vivas un evangelio de sequedad, no lo vivas. Eso no es para ti. El evangelio que el Señor nos ha llamado es un evangelio para disfrutarlo. Yo disfruto el evangelio, pero lo disfruto cuando Él viene y cuando Él me encuentra, cuando Él me toca. Si un día no lo encuentro, gracias a Dios, puedo decir que el 95% de los servicios, puedo decir, tal vez es más, el 95% de los servicios, aquí, el Señor me ha encontrado, el Señor me ha tocado. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿No será que estás viviendo en la pura carne? ¿No será que estás viviendo muy metido en lo material? ¿El materialismo de este país te ha cautivado? Te lo digo con el corazón en la mano. Espero que Dios llegue a tu corazón con estas palabras que te he dicho. Vamos a entrar a la materia que hemos estado estudiando. Y hemos estado estudiando la epístola de Santiago. Y hemos estado ocupándonos en el capítulo 3 de Santiago, que es el famoso capítulo que nos habla ¿de qué? De la lengua. Y hemos estado viendo los pecados de la lengua. Y creo que al ver algunos de estos pecados, podemos decir, yo tengo ese problema. En algunos que ya hemos visto, creo que podemos decir, sí, mi problema es la ligereza de la lengua. Eso podría decir alguno aquí. Otro podría decir, creo que mi problema es la lengua aduladora. Adula para sacar provecho. Otro dirá, bueno, mi problema, si lo estás pensando, mi problema es la lengua manipuladora. Y es que estoy manipulando a mi esposo. Él siempre hace lo que yo le digo. Eso es un problema. Puede ser que eso sea. Pero ahora vamos a ver otros. El día de hoy vamos a ver 2 pecados de la lengua. Dice en el capítulo 3, versículo 5. Dice, así también la lengua es un miembro pequeño. Miren, es un miembro pequeño,
¿Pero qué dice? Pero se jacta de grandes cosas. Hoy voy a hablar acerca de el pecado voy a hablar de la lengua presuntuosa o arrogante. Presuntuosa. ¿Sabe lo que es la palabra presuntuoso o presuntuosa? ¿Sabe lo que es eso? ¿Entienden esa palabra presuntuoso? Orgullosa, la lengua jactanciosa, la lengua arrogante. En Proverbios capítulo 27 y versículo 2 dice: alábete el extraño. Oiga, alábete el extraño y no tu propia boca. El ajeno y no los labios tuyos. ¿Cuál es el meollo del texto? ¿De qué nos habla ese versículo? Hermano, no te engrandezcas tú mismo. No te alabes tú mismo. Dice que la lengua es pequeña, pero se jacta de grandes cosas. La lengua arrogante, oigan bien por favor, es la manifestación del corazón jactancioso y orgulloso. Acordémonos que la lengua es lo que sirve para expresar lo que hay en el corazón, lo que hay en la mente. Yo mismo ahorita estoy usando mi lengua para expresar lo que hay en mi mente y lo que hay en mi corazón. Para que yo hable la palabra de Dios, el Señor tiene que poner su palabra en mi mente y en mi corazón. Entonces, la lengua jactanciosa la jactancia o la arrogancia es una actitud o acción del orgullo que algunas personas tienen al hacer alardes, óiganlo bien, de sus propios logros, de sus virtudes o de sus cualidades, como el desempeño en ciertas actividades, sin importarle sus propias debilidades. La lengua arrogante es la manifestación del corazón de aquellas personas que tienen el delirio de grandeza. En sus mentes no cabe la humildad. En sus corazones nunca cabe el tener que humillarse. En ellos todo el tiempo lo grande, lo grande, lo grande. Oigan bien esto, hermanos. La lengua presuntuosa, hermanos, se jacta de su buena suerte, se jacta de sus logros y se jacta de su astucia. Óigalo bien. Quizá todos tenemos este problema. ¿Por qué es que la mayoría de nosotros solo hablamos de nuestros logros, de nuestras bendiciones, y solo hablamos de nuestras victorias y nunca hablamos de nuestras derrotas? ¿Por qué? En todas las vidas hay épocas de gloria, pero también hay épocas de derrotas. El pueblo de Israel lo vivió no una, sino muchas veces. Pero el que tiene lengua jactanciosa, él solo habla de sus éxitos, solo habla de sus logros. ¿Por qué no habla de sus fracasos también?
Si la obra más preciosa que Dios hace, la hace en medio de ¿qué? En medio de los fracasos, hermanos. El fracaso te humilla. Tus logros te llenan de orgullo. Porque tú crees que lo que tienes es porque eres muy inteligente, muy astuto, muy bueno. San Pablo le escribe a los Corintios y le dice: ¿y qué tienes que no lo hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas? El problema no está en la lengua, sino en el corazón de la persona. El problema es el corazón lleno de orgullo. Óiganlo bien, hermanos, óiganlo bien esto. El orgullo es el origen de la lengua jactanciosa. Hermanos, oigan bien, por favor. ¿Cuánto problema le ha dado el orgullo a Dios? ¿Están aquí todavía? Hermanos, ¿cuánto problema le ha dado el orgullo a Dios? Fue el primer problema que Dios tuvo. Usted ya sabe con quién fue. ¿Y qué causó ese problema? ¿Qué fue lo que causó ese problema? El orgullo. Por eso Dios tiene razón, hermanos. Él dice, en el libro de Isaías dice: crié hijos y los engrandecí. ¿Y qué más dice? Y ellos se rebelaron contra mí. Dios tiene razón de no engrandecernos. Él quisiera engrandecernos. Somos sus hijos. Somos sus hijos y Él quisiera engrandecernos, pero ¿sabe por qué no nos engrandece? Porque tendríamos el mismo problema de Satanás. Cuando Satanás ya se vio que era un querubín hermoso, un querubín precioso, que se vio que era preciosísimo, su corazón comenzó a llenarse de orgullo, hermanos. El orgullo, óigalo bien, es una característica natural del hombre. Hermanos, la humildad solo viene con la gracia de Dios. Usted no puede ser humilde sin la gracia de Dios. Aparentará sin la gracia de Dios. Lo único que habrá es apariencia de humildad, pero no habrá verdadera humildad. El orgullo, hermanos, crece con presteza igual que otras malas hierbas. El orgullo puede vivir en cualquier suelo. Prolifera en el corazón natural, brota sin siembra, crece sin riesgo e incluso se arraiga muy fácilmente en el corazón renovado. Cuando Satanás desparrama por ahí un poco de semilla de orgullo. Y si todos somos sinceros, todos tenemos en nuestros corazones semillas de orgullo. El enemigo nos habla, el enemigo nos tienta, hermanos, con las semillas de orgullo. Y debemos de pedirle al Señor que la desarraigue. Y nosotros mismos, óigalo bien por favor, nosotros mismos debemos, óigalo bien por favor y póngalo en práctica. Nosotros mismos debemos bajarnos
el orgullo. Porque si usted no se baja el orgullo, ¿qué cree? ¿Ah? Dios, otro, se lo va a bajar. Y cuando otro nos baja el orgullo, ¿sabe qué decimos? ¿Sabe qué decimos? A mí el diablo no me va a humillar. Y es cierto, el diablo no te va a humillar. El diablo lo que quiere es exaltarte, porque él sabe que si te exalta, ya caíste en la trampa. Una cosa es ser humilde y otra cosa es ser humillados. La mayoría queremos ser humildes, pero no queremos ser humillados. Y Dios muchas veces usa a alguien para que nos humille, porque no queremos humillarnos nosotros mismos. Gracias a Dios por eso. Es el método de Dios, es la manera de Dios. Tomemos medidas contra estas semillas de orgullo, hermanos. Pregunto, ¿podemos los pastores caer en la trampa del orgullo si estamos predicando el evangelio de humildad? ¿Podemos caer en eso nosotros los pastores? Sí, porque somos humanos. Sí, hermanos. La lengua jactanciosa le hace bulla a sus logros. La lengua jactanciosa le hace pompa a sus logros. En la Biblia hay un hombre, hay un rey, usted lo conoce. Vamos al libro de Daniel. Ya sabe de quién voy a hablar, ¿verdad? ¿De quién? Eso, usted es tremendo. Libro de Daniel, capítulo 4. En el capítulo 4 y versículo 2, Nabucodonosor aquí ha escrito una carta. Por supuesto que esta carta que él escribió aquí, la escribió después de lo que pasó en su vida, que él narra más adelante. Cuando escribió las primeras palabras de esta carta, él ya había pasado por la experiencia que cuenta más adelante. No sé si me entiende lo que estoy tratando de decir. Dice: Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Mire cómo habla este hombre ahora, porque este hombre ha tenido un encuentro con Dios. Si no hubiera tenido un encuentro con Dios, ni escribe esta carta ni la hubiera escrito de esa manera tampoco. Y dice, versículo 2: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. O sea, conviene, es conveniente que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, mire qué gloria, mire qué palabras estas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Y ahora comienza a escribir la carta que él manda a las naciones y dice: yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio,
Oiga, ¿cómo estaba él? Y vi un sueño que me espantó, y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Yo no voy a leer todo el capítulo porque me voy a llevar mucho tiempo. Daniel le revela a él el sueño de lo que significaba el sueño. El sueño se trataba de un gran árbol. De eso se trata el sueño, de un gran árbol. En el sueño él vio ese gran árbol y vio que las aves del cielo venían y hacían nido allá, pero de repente el árbol fue cortado. Árbol habla de hombres. Y dice él, contando su testimonio: todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Dice, al cabo de 12 meses, o sea, un año después, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, miren lo que dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? ¿No lo hice yo para gloria mía? Para ser exaltado sobre todos los reyes de la tierra. Él estaba jactándose de ver los jardines colgantes de Babilonia que él había mandado hacer. Eran ideas de él. Él había usado arquitectos, ingenieros para que hicieran todo esto, pero la idea había sido de él. Era un hombre con buenas ideas. Era un hombre muy inteligente, era un hombre muy listo. Y ese es el problema cuando somos demasiado inteligentes. Cuando ustedes son demasiado inteligentes, porque yo no. Que comenzamos a jactarnos y comenzamos a decir que esto yo lo hice, esto también yo lo hice y esto también yo lo hice. ¿Y el Señor dónde cabe ahí? ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Y dice, aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. En esa misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres y comía hierba. Se volvió vegetariano. ¿Sí o no? Y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águilas, y sus uñas como las de las aves. ¿Se lo imaginan ustedes? El pelo largo, la barba desaliñada. Le habían crecido las uñas de las manos y las uñas de los pies. ¿Cómo ha de haber andado? ¿Sí o no? Y se le quedaba viendo a la gente. Siete años. ¿No es cierto que a veces el tiempo es relativo? Porque dice uno, 7 años. Imagínese usted que le diga, nos vamos a casar pero en 7 años. 7 años.
¿Cuándo van a pasar 7 años? Pero cuando ya han pasado, ¿y cuántos años fueron? 7 años. Tan luego 7. ¿No es cierto que así decimos? Tan luego 7. No, increíble. Yo pensaba que eran 2 o 3 años. No, ya son 7. 7 años estuvo Nabucodonosor así. Él estaba como trastornado. Estaba loco. Comía la grama. Qué tremendo, hermanos. Todo porque Nabucodonosor hablaba de sus grandezas sin mencionar a Dios. En Apocalipsis capítulo 13, por supuesto, después Nabucodonosor es liberado. Y ya liberado, ya cambiado, yo creo que Nabucodonosor tuvo un encuentro con Dios. Posiblemente fue salvo, posiblemente. Fueron los últimos años de su vida estos. Y por eso es que cuando él escribe los primeros 2 versículos del capítulo 4, él ya los está escribiendo, por eso les dije, después de haber pasado esta experiencia. O sea, ¿cómo ve usted la conversión de él? ¿Cómo la ve con las palabras que él dice? ¿Cómo ve? ¿Se convirtió o no? Claro que sí. Claro que sí. Ahora, en Apocalipsis capítulo 13, versículo 5, nos habla de la bestia. 13, 5. Ahí está hablando de la bestia en el capítulo 13. Del versículo 1 al 4. Y dice que a la bestia también se le dio boca que hablaba grandes cosas. Y esa palabra grandes cosas, como la palabra jactanciosa, que dice que la lengua se jacta de grandes cosas, esa palabra grandes cosas también es la palabra mega. La palabra mega es una palabra griega, como la palabra hiper también es una palabra griega. Entonces dice que la bestia hablaba grandes cosas. Hablaba grandezas y blasfemias. Entonces, hablar de grandezas que nosotros hemos hecho, que nosotros hemos logrado, es el espíritu del anticristo. No caigamos en ese espíritu. La Biblia dice que han habido muchos anticristos. ¿Lo dice la Biblia o no lo dice? Claro que lo dice. Señor, ayúdanos. Y que cuando contemos algo, le demos siempre la gloria y la honra al Señor, aunque muchas veces contamos todas las maravillas que hemos hecho y por último decimos, y esto lo digo para la gloria de Dios. Queremos engañarnos a nosotros mismos. Veamos la otra. Tal vez usted no tenga problema con esta que vimos. Tal vez. Aunque ya dije que el orgullo está en el corazón de todos los seres humanos. ¿Sabían ustedes que nos enorgullecemos hasta del pelo que tenemos y del que no tenemos? No, es que es tremendo, porque el enemigo quiere buscar algo para que nos llenemos de orgullo, hermanos.
Ahora vamos a ver la otra lengua. Si no tiene problema con la primera, quizá tenga problema con esta. Y ahora voy a hablar de la lengua calumniadora. Escríbalo ahí, escríbalo. Proverbios 10:18. La lengua calumniadora, otro pecado de la lengua que también nos da problemas. El que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio, fatuo, sin entendimiento. Es lo que quiere decir. ¿Cómo actúan los calumniadores? Los calumniadores hacen declaraciones maliciosas. Óigalo bien. Los calumniadores hacen declaraciones falsas, o incluso declaraciones verdaderas sobre otros con la intención de dañar su reputación, o con la intención de dañarle el carácter o de dañar el buen nombre de esa persona. Todos los hemos visto en nuestros países y también aquí. Los que acuden a esas tretas o tácticas de las calumnias son los políticos. Las campañas políticas son notorias por publicar afirmaciones calumniadoras en los medios de comunicación con la esperanza de desfavorecer a sus oponentes. ¿Lo han visto alguna vez? ¿Lo han visto con los políticos? Pero no solo con los políticos sucede. También sucede en las iglesias. Oigan, hermanos, ¿qué es la calumnia? Si quiere escribirlo, le doy una definición de diccionario. Acusación o imputación falsa hecha contra alguien con la intención de causarle daño o de perjudicarle. ¿No tiene ese problema usted? ¿No lo tiene? ¿Recuerda usted alguna vez que hizo algún comentario denigrante sobre alguien? ¿Se recuerda? Casi nunca lo hacemos a los amigos, casi nunca, pero también hay excepciones. Pero más lo hacemos con alguien que está molesto con nosotros, que está enojado con nosotros, que se peleó con nosotros. ¿Por qué se vio usted en la necesidad de bajarle la reputación a la persona que calumnió? ¿O es que envidia los logros de esa persona y por eso la calumnia? ¿Cuántos han sido objetos alguna vez en su vida de calumnias? O mejor dicho, ¿a cuántos los han calumniado? A ver. Gracias a Dios que no a todos, pero a varios. O sea, saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? Saben de lo que estoy hablando.
envidia sus logros, envidia la felicidad que se le ve a la pareja. Cuidado. Hay personas que tienen doctorados en calumnias. Son expertos en levantar calumnias. ¿No será que le calumnias porque deseas lo que la otra persona tiene? Ven a alguien que va en un carro fino, dicen, a ver en qué anda metido. ¿Sí o no? ¿No es cierto? Ya lo van a agarrar. Pero eso no solo es un problema en las iglesias modernas. En la iglesia primitiva había un líder que había tomado el primado en ella. Había calumniado al apóstol Juan. ¿Sabe cómo se llamaba? Vamos a la palabra. Juan, tercera de Juan. Lo vamos a leer. Juan le está escribiendo al hermano Gallo. Si usted está esperando bebé y no tiene nombre, si va a ser varoncito, es un nombre bíblico. A algunos hermanos les gustan los nombres bíblicos, ¿sí o no? ¿Ah? Bueno, si va a ser niña, no sé si le quiera poner el femenino. El anciano, dice Juan, el anciano a Gallo. O sea, Juan le está escribiendo a Gallo. El amado a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Mire qué lindo, qué precioso. Mire que un apóstol escriba de esa manera. ¿Cómo se siente uno? Se siente uno así como, qué alegre, estoy agradando el corazón de mi Padre espiritual. ¿No es cierto? Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. ¿No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad? Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Porque ellos son predicadores, son maestros de la palabra. Dice, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Eran maestros, eran predicadores. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Por eso digo, eran maestros de la palabra. Yo he escrito a la iglesia, dice él en el versículo 9, pero Diótrefes, al cual le gusta tener, ¿qué cosa? El primer lugar entre ellos, no nos recibe.
Mire qué característica la que tenía este Diótrefes. ¿Cuál era la característica que tenía? ¿Cuál era? Quería tener el primer lugar en la iglesia. Cuando llegaba quería que todo el mundo lo recibiera y se postraran. Quería tener el primer asiento. Era como los fariseos. Él quería tener el primado. Él era de aquellos que siempre quieren llevarse el show. Era de aquellos que roban cámaras. ¿Ha visto gente así? Gente que roba cámaras. No que se las roba y que se las lleve. No estoy diciendo de eso. Sino que aquellos de que donde quiera quieren salir, quieren aparecer ahí ellos. Así era Diótrefes. Le gustaba tener el primer lugar entre ellos. No nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, oiga, parloteando. Parloteando, mire esa palabra. Y dice parloteando con palabras malignas contra nosotros. Esas palabras malignas son las calumnias. Nos ha calumniado el Diótrefes. Lo que pasa con él es de que piensa de que si estos maestros van a llegar, le van a quitar su primer lugar a él. Él temía que la visita de otros maestros le quitaran su posición que él mismo se había puesto en la iglesia. Y como anhelaba el primer lugar, ¿cómo podía hacer para quitarle el primer lugar a Juan, que era el apóstol? ¿Cómo podía hacer para quitarle su lugar a Juan? A Pablo dije yo, a Juan. ¿Cómo podía hacer para quitarle el lugar a Juan? Hablando en contra de Juan, bajándole la reputación. Hermano, no hagamos eso con nuestros hermanos. Ellos son lavados con la sangre de Cristo. ¿Por qué le levantamos falsos? Ya voy a terminar ahorita con esta, la última cita. Salmo 15. En el cielo no habrán calumniadores. Es una señal de los últimos días que en las iglesias van a haber calumniadores. Oigamos lo que dice, o leamos lo que dice. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Oiga, Señor, ayúdanos.
Controla nuestra lengua, Señor. Dije que esa era la última cita. No quiero mentir, pero solo esto lo tenía que haber dicho antes. Por eso creí que era la última cita, el Salmo 15. Pero en Santiago 3, si quiere se pone de pie ya, si usted quiere. Tal vez ya se cansó. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Comencé hablando acerca de los encuentros con Dios. Y muchas veces las fuentes internas han sido cegadas, como pasó con los pozos que abrió Isaac. A uno le llamó enemistad, hermanos. Esas cosas secan la fuente. ¿No será que por eso es que no has sentido últimamente al Señor? Con tu lengua con la cual alabas al Señor, has estado calumniando al hermano o a la hermana. No sé, tal vez ese sea tu problema. Oremos por la palabra. Que esta palabra quede en nuestro corazón. Las dos cosas que hemos visto hoy de la lengua. La lengua arrogante o presuntuosa y la lengua calumniadora. Oremos. Oremos. Señor, afirma tu palabra en nuestros corazones. Oh Señor, afirma esta palabra en nuestro corazón. Séllala, Señor, en nuestras vidas. Sella la palabra, Señor, séllala en nuestros corazones. La palabra que has hablado, Señor, la palabra que nos has dado hoy. Señor, cada día nos hablas, cada día nos instas a que vivamos como tu Espíritu manda, Señor. Oh, no permitas, Señor, de los cielos, que continuemos en esta forma, Señor. Por favor, haz que la palabra, Señor, que la palabra que hoy nos ha sido expuesta, Señor, sea la palabra que profundice nuestros corazones. Por favor, termina tu obra, Señor. Por favor, termina tu obra y haz que esta palabra quede sellada en nuestro corazón, Señor. Por favor, Dios mío, ten piedad de nosotros. Ten misericordia, Señor. Por favor, Señor, por favor. Oh, aparta de nosotros la lengua jactanciosa, la lengua arrogante, Señor, la lengua calumniadora. Por favor, Señor. El
que murió por mí. Sumo sacerdote, lleno de merced, el Cordero murió por mí. Se muestra compasivo. Levanta tus manos y dile: murió por mí y me da libertad. Se conmueve por mí. Oh, es tu anhelo, Señor, es tu anhelo llevarnos a la perfección, a la madurez, Señor. Oh, es tu anhelo, ayúdanos. Termina tu obra en mí. Señor, sella esta palabra